Sağ çıkım da. ¿Tenéis calor? ¿Tenéis calor? No. ¿Estáis bien? Uy, ahora casi no se oye, hemos hablando tanto. Mari 담배 자충이 삼성. 야야. 야야 당한테 이제 그래서 주저는 뭐 이거 계속 때나 거들 럽기 다치 디스네. 디스네 지 다치. 얘네 맨날 그 말에. ¿Dónde te echan? 이제도. 근데 아주 접지디 거주기 저기 지금 예스라. Vamos a empezar con la clase, que estábamos hablando del sonido y tal. 내가 답들인기 자세다 저것이 얘기는 그지? 그래서 내가 그 견주도 같이다. ¿Qué preferís que hagamos hoy? ¿Una revisión de lo que su santidad ha dicho o una sesión de preguntas y respuestas? Un poco. Chica, chica. ¿Lo vamos a hacer mañana también? ¿Esto? Esa niña, yo le pedí, le eché. 그래서 나한테 somla 되게 침부잖아. 선이야 저기서는. 나도 얘 저는 구셔라 그러더니 요래. 근데 매 가셔 그러면도 매 제들이 있는 날 야 구셔라다 구절로 쳐서 상기했어. Pues quisiera decir que no estoy muy seguro porque es que tengo muchas clases ahora, hay una clase que he tenido que dejar para venir aquí de los monjes, entonces no sé si no va a venir mucha gente, tampoco a lo mejor, pero si es muy importante, entonces sí. 선이다 나니 제님은 좀 못하는 저기 있어. Mi intención era hacer 3 días, hoy, mañana y pasado. Right. No sé con qué profundidad todos los que estamos aquí conocemos el budismo, como para tener la capacidad de hacer preguntas y respuestas, ¿verdad? Claro, por ahí hablar de lo que habló hoy. Tal vez hablar de lo que habló lo que dijo hoy en Sí. Dalai Lama. Y al final... Claro, un ratito de... Sí, claro. ya. Así es muy bien. 는 다다래로 담으랑 좀 어르르도 뒤지체 다다시에다 디스트로도 뒤지체 네 제랑도 주의tilin 체체가 체체. Vale, entonces podemos hacer primero una pequeña introducción al budismo, una revisión de todo lo que ha dicho hoy su santidad y al final, la última mitad, preguntas, lo dejamos para preguntar. Perfecto. Gracias. 제나 단단도 두스 더샤는 영문. 다리디 여러분 지금 송주나야디 조조디 아니 우메 따와 동반이게 따와 걸을 송주 조디 디리 소문죽 봐서 디레스. 소문죽 봐서디 셴바야 남베 아니 지난 나보사지베 도다 지다 대나네 줍데남샤 디스 개첨부 차셨으면 예스. Eso hoy su santidad durante las enseñanzas nos ha hablado principalmente sobre el camino medio. Entonces, este camino medio nos ha dicho que se refería a la visión de la vacuidad. Entonces, para nosotros poder introducirnos en este texto, para poder introducirnos en el camino medio, este texto se llama así, la introducción al camino medio, para poder conocer este camino medio, necesitamos saber un poco sobre las distintas escuelas de pensamiento budistas. 하이스나 단디디 네 타와디 우메 타웨 거라 동반이게 타웨 거라 수미거리 대나네가 우모 텐주에 타웨 거라 수미거리 지상 우마스 바스 더인데서네 양페치 지난 저페치도 셀로디 대나네데 데제로스 망고치 요르바스 페제 카셰나라 아니 템바드로 송쇼도 카셰나라 템바마드로 송쇼도 데네 데제 망고치 요르 디 가리타 딩거르스나 남베 뚜드마와텔라양 데드 데니게 뚜드마와다 템바 머투버 데니게 뚜드마와 첸 데제니 요치 첸데도 택진다 때문에 뚜드마와 니 요게 아파야지. Entonces, ¿por qué tenemos que ver esto? Porque nosotros hemos estado viendo, para ver esta visión de la vacuidad, hemos estado hablando de esta visión de la vacuidad, esta visión que es la visión del camino medio, es la que hemos estado hablando hoy, y esta visión del camino medio se refiere a la vacuidad, como hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿pero qué, a qué explicación de la vacuidad? Dentro de las distintas escuelas, a la visión que pertenece a la escuela prasángika madhyamika, del camino medio, pero prasángika. Entonces, dentro de los madhyamikas, de las personas que tienen esta ideología madhyamika, hay distintas visiones, ¿no?, filosóficas.
Entonces podéis ver, si vosotros leéis algunos textos de filosofía, veréis que en algunos habla de que los fenómenos están establecidos de forma verdadera y en otros dice que los fenómenos no están establecidos de forma verdadera. Entonces esto lo que nos enseña es que dentro de las escuelas budistas hay algunas que afirman que los fenómenos están establecidos de forma verdadera y otras que afirman que los fenómenos no están establecidos de forma verdadera. 뭐 될래야 되네. 담보 남배 주도마 시체, 그래. 네 남배 주도마 될래야 돼. 진짜 지쳐이나. 아니 유도지 닝지 세디나. 산제 발라 시와 당나바 투베 고마 민스. 나바 산제 베 주도마 될라. 아니 택바 될 수미어레스. 주도마 될 시요. 될래라베. 아니 다 주도가와 당 택바 시와 되려 말레스. 대과들아 니들 장게 내내 대제기 대과지 대보숨 내내 두다마와들아 시라마 너데와 셈잠보 우마바지 두다마와 시요 Dorje kadege 유도진인지 산게게 나가 쇼치요리 도진인지 Entonces vemos que, en primer lugar, tenemos que saber que dentro de las escuelas de pensamiento budistas hay 4 escuelas principales. Hay 4 distintas escuelas de pensamiento, ¿no? Entonces dentro podemos... hay un sutra de Buda que se llama La explicación esencial del Tantra Vajra, se podría traducir así el nombre del sutra, que dice para el Buda no hay 4 ni 5. Entonces lo que quiere decir es que no hay 4 vehículos ni hay 5 escuelas. O sea, esto lo que significa es que solamente hay 3 vehículos y solamente hay 4 escuelas. No hay más de 3, no hay 4, ¿no? No hay más de 4, no hay 5. Entonces los vehículos son 3. Son 3 vehículos que son primero el vehículo de los oyentes, el vehículo de los realizadores solitarios y el vehículo de los bodhisattvas, el vehículo Mahayana, que se llama también el vehículo superior. Entonces tenemos estos 3 vehículos nada más y después sobre las escuelas, en ese mismo sutra decían no hay 5, porque solamente hay 4. Hay 4 escuelas que son la escuela Vaibhasika, la escuela Sautántrica, la escuela Chittamatra y la escuela Madhyamika. 아야, 다시는 담보 되게 용당 그 좀 버터 되게 정어서는 산지 준비 되기 근데 저 숨을 산 여러 담보 저주셔도 도기 바도 개와 정말 숨을 쳐서 다른 거 봐서 봐 산지네 아니 산제 저거는 숨송해를 산제베 아니 로 다가라려야 되네 셔고 저거야 때문에 다 담보 도마디 담바시 중국에서 보는 거였지. 담바시 중국 거에 된대기 다 와라나스를 거르베 된대 중국이 제수장에 근데 지라마와 당 너디베 두도마와스. 두도마와 이제 테메 두도마와 니 달라되는 중국이었어. Primero, en general, podemos hablar de que Buda, cuando él enseñó el Dharma, el modo en el que él enseñó el Dharma, bueno, en primer lugar, decimos que Buda generó bodhicitta. En primer lugar, generó la bodhicitta. Después, durante 3 incontables eones, estuvo acumulando las acumulaciones. Y finalmente se iluminó. Y entonces fue cuando tenía 35 años, a los 35 años se iluminó. Y entonces giró en ese mismo año. Giró la rueda del Dharma, hizo el primer giro de la rueda del Dharma sobre las 4 nobles verdades. Entonces, los seguidores, los discípulos principales que había en este momento para escuchar las enseñanzas sobre las 4 nobles verdades eran Vaibhasika y Sautántrica, de estas 2 primeras escuelas, que son las escuelas que se llaman Hinayana o las escuelas inferiores. 근데 이제 전에 산제기 숨송해로라 담바시 중국송라 산제 준비돼 고로 준소로 굴러들라 산제별로 지마들라 이 시징에도 어서데 자고 공부리라 셔기 바로 드시면 도서 그런 봄단 이지다 개동마다 들이 셔기 바로 드시면 도리 자고 공부리를 송제들레스
근데 디 제마디가라 양바체라 소바디게네 디게라 아니 라관나바츠베 중고서리 Entonces, Buda, hemos dicho que giró este primer giro de la rueda del Dharma cuando tenía 35 años y habló sobre las 4 nobles verdades. Después, cuando tenía 36 años, en el pico del buitre, cerca de Benares, enseñó los sutras de la perfección de la sabiduría. Y después, más adelante, en Amaravati y en otros lugares, enseñó el tercer giro de la rueda del Dharma, al del pico del buitre se llama el segundo giro de la rueda del Dharma, el tercer giro de la rueda del Dharma, que enseñó después en Amaravati y en otros lugares, se le llama el giro del Dharma en el que se distingue, se hace una buena distinción. Distinción ¿Puedes correcta. repetir las tres? 의샬이 사들라 콜로 타모고레스 Ale. 암라와디라 Vaishali. 상하고 좀 Ale. Entonces, fue en Amaravati y también en Vaishali. En Vaishali es donde habló sobre esta buena distinción y en Amaravati es donde habló sobre el Tantra. No, no, it's okay. 오케이 에레스 지자 다 산지 준데 노초고 정보를 무슨 응나고 정보를 쳤는데 대신 시료 쳐는 거스 Entonces hay, digamos, 4 etapas en estas enseñanzas de Buda. Las 3 primeras serían del lado del Sutra y una cuarta desde el lado del Tantra. O sea, serían estos 3 giros de la rueda del Dharma desde el lado del Sutra y luego el Tantra. 콜로 담보 지서라네 지라마도 도디베도 뭐 이제 아니 콜로 바베 지서라네 조 우마베도 됐어 콜로 담에 지서라네 도디 공디 사디 지서라네 아니 샘자베도 뭐 왔어 Entonces, los discípulos de cada uno de los giros de la rueda del Dharma son principalmente, en el primer giro, como hemos dicho, los Vaibhasika y los Sautántrika, estas 2 primeras escuelas. En el segundo giro de la rueda del Dharma, los discípulos principales son los Madhyamika. Y en el tercer giro de la rueda del Dharma, donde se enseña este sutra que clarifica el pensamiento, este es un texto específico de la escuela Chittamatra. Entonces, los discípulos principales van a pertenecer a la escuela Chittamatra. 되네 다 강사 주야 우민대베 강사디게라 상하 정보 거지 다 담아디 아니 반대지 보내야 돼서 Y luego, para las personas que tienen el continuo suficientemente madurado, para este tipo de personas, giro el último, sería esta última etapa, que es del Tantra, que se hizo en Amaravati. 저나 시라마와 당도데버 니디 코로 담보 제수전에 조디 담바시남샤디 좋아 동해 담바 군주 담바 고베 담바 남지 담바 디게디 조르 터선 곰숨치디지 대마도 지기 택진게도 넘어와서디 대제 대들이야 가cep체보지 중요한 말에 망쳐 시라마와 당도데베 뜻도디 토마르 망시도디 되죠 Kareti, de Basiti, 콜로 담보 también 먼저 저 로저 지야디 콜로 담보를 정다 지야체 대나가 저저디 대바시는 샤 내가 택시를 두다마 어디 먼저 다리오 말이라 지라마다 어디 택시를 두다마 kelling 거 말했어 Entonces hemos dicho que este primer giro de la rueda del Dharma, en este primer giro Buda Sakyamuni habló sobre las 4 nobles verdades, que son la verdad del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento, la verdad de la cesación y la verdad del camino. Entonces, los discípulos de este giro de la rueda del Dharma eran los Vaibhasika y los Sautántrika, y ellos practicaban la escucha, la reflexión y la meditación sobre estas 4 nobles verdades. Y en esta época todavía no se habían extendido las enseñanzas del vehículo superior. Y estos discípulos no aceptaban estas enseñanzas, no las conocían todavía. 자 남부에 두다마 왔으면은 간데질을 쓰기를 슬라베네
지단 군조송을 접선을 강사지를 남발라버스 대가나 두제든지 믿어봐 사제든지 동해와 최든지 동시 다음에 원양에 되어 시와서 근데 따와켈이니들 엔디가나 넘버 더 마우스 Entonces, ¿cómo podemos definir a un filósofo budista? En general, para decir que una persona es budista, decimos que es una persona que toma refugio en las tres joyas. Entonces sería una persona budista en general. Pero para definir un filósofo budista, debería ser una persona que, además de ser budista, acepta los 4 sellos de la filosofía budista, que son todo lo compuesto es transitorio, todo lo compuesto es transitorio, todo lo contaminado es de la naturaleza del sufrimiento, todos los fenómenos son vacíos y carecen de identidad y el nirvana es paz. 뭐야 저기 다 태매기 두마올에 전에 담에서 걔리 똥바지 제만 얘기 두마올에나 태매기 두마올았어. Entonces, ¿por qué llamamos a los filósofos del vehículo inferior? ¿Por qué los llamamos del vehículo inferior? Porque estos aceptan la ausencia de un yo, pero no aceptan la vacuidad. 요 드네야 대나로래 제대로 시라마도 니체 내가나 똥바지게 따와 걔 얘기 두마올에라 ene samzambatan umaba chene tejen dudama ni. Y estas escuelas son la escuela Bai básica y la escuela sautántrica, como hemos dicho antes, las del vehículo inferior. Y después tenemos las escuelas del vehículo superior, que son las que hemos dicho que aceptan la vacuidad. Estas escuelas son 2, que son o la Chittamatra o la Madhyamika. Tatine samzamba sindi tawat kan jores lawine ya samzamba tawale gundas chue tamje tejina sha takwada medabe chue ni sha medaba dige di shaware di temba tores ene takwada la ya de tongbaji di temba tore shina dige di gunda chue sum yawachi gunda temba me shawada yoru temba sini di tejin rudama de samzamba steres 대세로 넘어가는 진짜 다 모르거든. Se aguanta yo tu tempo Dios. Entonces, ¿cuál es la visión filosófica de la escuela Chittamatra? Porque esta escuela acepta la vacuidad, hemos dicho. Entonces, la escuela Chittamatra divide los fenómenos, como las otras escuelas, en fenómenos permanentes y fenómenos transitorios. Tenemos estos dos tipos de fenómenos. Pero después la escuela Chittamatra divide todos los fenómenos en 3 tipos de naturalezas. Entonces son las naturalezas subordinadas. Estas naturalezas subordinadas coinciden con los fenómenos transitorios. Todos los fenómenos transitorios son naturalezas subordinadas. Y después tenemos las naturalezas del todo imputadas y las profundamente establecidas. Estas otras 2 naturalezas. Entonces, las naturalezas del todo imputadas y profundamente establecidas son fenómenos permanentes. Entonces, dentro de estos 3 tipos de naturalezas, tenemos unas que existen de manera verdadera para esta escuela Chittamatra y otras que no. Las naturalezas que existen de manera verdadera son las naturalezas subordinadas, que hemos dicho todos los fenómenos impermanentes, y también las naturalezas profundamente establecidas, que se refieren a la vacuidad. Y después las que no están establecidas de manera verdadera son las naturalezas del todo imputadas. umabas야지 대세로 넘어가는 차토다 umabas인지 최탐제 단예도 요리 레준데 요리네 대바주에 두자야 메스인디 ene umabetro 넘어왔어 데리스. Y luego tenemos a la escuela superior, que es la escuela Madhyamika. La escuela Madhyamika dice que todos los fenómenos existen. Existe, por ejemplo, la causalidad kármica, ¿no? La ley de la causalidad con respecto a las acciones y a sus efectos, esto existe, pero ningún
fenómeno existe de manera verdadera. 뭐 근데 이제 전에다 우마바신디 denrukuchu dunzanya kemi lembache ani indawadi chungare dene zo chelen chigores ina semzabe kolu thame jesu tamone shi umabati zodi kolu parbe jesu tane shiching doi jesu tane ribama dama jesu. Entonces, por eso, como hemos visto que los Madhyamika no aceptan que ningún fenómeno exista de manera verdadera, esto lo hemos visto, pero ¿en dónde se basan? ¿Dónde fundamentan esta idea? Hemos dicho ya que la escuela Chittamatra se basaba en el tercer giro de la rueda del Dharma, en el último giro, y la escuela Madhyamika se basa en el segundo giro de la rueda del Dharma, que es donde Buda enseñó los sutras de la perfección de la sabiduría. Nambetawa tatu umabetawa de soya les inayang zendadi umabetawa de chiwala dingwala chirama wadon dodewa de ta semzambe de tawa de machana hobdgalean lol mashong ni de yungi de zaneni zendat tambo niwa sumba shiwaje rimbache no gwa jude de. Entonces, esto, ¿por qué Buda lo explicó de esta manera? Si la verdadera idea, el verdadero pensamiento de Buda era esta visión madhyamika, ¿por qué él explicó otras cosas primero? El primero, cuando él explicó el budismo, primero explicó la visión de los Vaibhasika y de los Sautántrika, y después explicó la visión de los Chittamatras, ¿no? Y esto es porque si nosotros no conocemos primero, no vamos de manera paulatina, conociendo primero estas visiones filosóficas, no vamos a llegar a comprender la visión superior, que es la visión madhyamika. nangwe dudama we nalo le pa zu chiwa chili mangu yo chesa samza ba jana ga tawa dile ji shena digma re ngone dane chene tema mo dubare chodo je tema mo dube jumzi dile re sen sundi ene samza ba ta do de ba ta chirama we do ba ti suya kaya ki di yungu yo re dila chesa ta da dudama wa shi yu ba dile ji di shena ya uma be tawa sa di chodo je tema mo dube toma ji yo tawa dire te yo ar chewa la ene nangwe dudama wa shengi Deba drup sadi pa kane chodunje deba ma drupe tongwa nyingi tawa di sebo yunga chidu sungu yidi diyanga zo lola sebo chaya chidu dodama wa shidi do duchen chidu. ¿Y por qué os estoy contando todo esto ahora de las escuelas, no? Es porque ahora con su santidad estamos viendo la escuela madhyamika, esta visión filosófica de la escuela madhyamika, y principalmente esta escuela, ¿no? Entonces ya también su santidad nos ha dicho hoy, mañana vamos a profundizar sobre esto, y estos días lo vamos a estar viendo también con su santidad a través del texto, que vamos a ir viendo muchas conversaciones o discusiones filosóficas entre las distintas escuelas que van a ir saliendo en el texto. Entonces vamos a ver de manera más profunda, sobre todo, la discusión de los Madhyamika con los Chittamatra y cuáles son las preguntas y respuestas que se hacen entre ellos, cuáles son los razonamientos y las refutaciones de los contrarrazonamientos que se dan. Entonces, por esa razón, para que cuando vosotros oigáis en estos días hablar de que la escuela madhyamika dice que los fenómenos no existen de manera verdadera, que la escuela Chittamatra le va a decir que hay algunos fenómenos que existen de manera verdadera. Entonces, para que tengáis una idea sobre cómo para establecer esta visión madhyamika, los madhyamikas han de refutar las ideas de las otras escuelas y a través de la refutación de las otras ideologías ellos establecen su propia visión filosófica. Entonces, para que vosotros lo tengáis claro después de estos días, cuando su santidad lo hable, es que yo os he estado hablando ahora sobre las 4 escuelas. Ya, dadre idisane teletering yaruji susmas tende de wasa jeremu ji tongba ni to sabe jela tsamshabe sanje jumde de la
Sama tongpa nyi sumpe kone tewa ze shewe, tenri tewa sar, samna di, nara yang, tenri tewa di nala, chwe tarche tenri res, tenri yinza, rangwa tu chuu yo mare, tewa chuu yo mare es. Ten yin zane, samza ba tang, chira ma tang, do dewa kiran chuu, tenri yinza tewa chuu labna chikimi dos, tenri yina, rangwa tu ma chuu ta res. O dili ki, sik tenri tewa nana ya mungu yung res. Tenri yina tewa ma chuu chaps. Dili lawe yin zane, di taba tundu di yang nana yang di chudama wa shi tatu kor di le hong re. Ana omo chukwe nana yang chudama wa shi tatu kor di le hong re. Entonces, por ejemplo, hoy su santidad también nos ha hablado de este texto de la Matson Kappa, de la alabanza a la originación interdependiente. Nos ha dicho, aquí lo tenemos a la Matson Kappa. Entonces nos ha dicho que íbamos a hablar sobre este texto también. Y en este texto, la Matson Kappa, allí también, ahí está también en el altar. Entonces, a la Matson Kappa en este texto, en la alabanza sobre la originación interdependiente, también nos va a decir que todos los fenómenos son interdependientes, son relativos. Y puesto que son interdependientes, que son relativos, no son independientes, no existen de manera absoluta. Entonces, esto es también, él va a hablar a los Sautántrica y a los Vaibhasika y les va a decir, si algo es interdependiente, tiene que ser vacío, no puede existir de manera verdadera. Estos dos no puede existir de manera verdadera, no puede existir de manera absoluta o de manera independiente si algo es interdependiente. Entonces, esta es la conversación que tiene con las escuelas inferiores. Entonces, para que vosotros entendáis también este diálogo entre distintas escuelas, cuando su santidad hable sobre esta alabanza a la originación interdependiente y también, por supuesto, en el texto que estamos viendo de Chandrakirti en la introducción al Madhyamika o al Camino Medio. Oya, tene yidi zane, tene ngondro la ta tere jaurungji sunya di, ta jaurungji ki yang zo, desan chale naya mungu yuwe nane, zo tanda doktor sungkar shi yuwe. Entonces también, por eso también primero su santidad hoy nos ha aclarado, nos ha explicado, que nos ha dicho, yo tengo mucho trabajo, muchas tareas, pero para mí hay 3 tareas que son las más importantes. Chikdi, jaurungji zabuling di nane michi yinbe chane, misin di michi zo nane yade sowa kye gu du zane, sowa yaguchi kye yachi, digi debe sowa sangbochi kye la, 나 삼배 돈에 린다 야고지 용 거야. 치료기 다 유변적 돈에 왕시 거기 좋아 되었지 두그리네. 대상의 디기 차상지 준도고 요 말이 이전에 나 삼배 돈에 디기 문에 준다라 미sem이 잠바다 제외린다 약게 다야 치도 소축 될지 결국은 로미 배차. 여러기 야센데 컴 여기 Mira, aquí, mira, muy bien. Así bien. Entonces ha dicho, mi primer tarea, el primer nivel, es que soy un ser humano. Y desde el nivel de ser un ser humano, entonces pienso en cómo nosotros llevamos nuestra vida en sociedad, en esta sociedad, y cómo podemos hacer que seamos más felices, ¿no? Como seres humanos. Entonces, si nosotros, ha dicho también que si nosotros le damos más importancia a los valores internos, más importancia, esto va a ser lo que nos va a traer mayor felicidad, porque solamente a través de las mejoras materiales, a través de lo externo, de lo material, esto no va a conseguir, esto solamente por este lado, no vamos a conseguir tener felicidad mental. Entonces, ha dicho en este primer nivel, lo que es más importante para mí es conseguir que en la sociedad humana haya más amor y más ternura.
심지 탐제 대화다 대외주된 데마지 심지 탐제 동에다 제워쇼스 만원게 비어레스 대자 심지 탐제 상로다는 모노제 니지기 뭐라야 달랭마라 점부리데나 요데미 동주 둔주제 디지 데바지 소야기 탑시 카르도게 samsam바네스 달래야 아니 점부린 거랑 그 도다로 채위네 초진에 때는 약게 두고 그랬어 뭐 약게 ane digala de shewe ya ge taya be zin chi ge de shewe ya ge taya di penjo ya ge taya ge go go lo mi ne ane samlo sangju di ya ge taya lo shung ma je che chilo gi penjo ya ge khande stang gore en chi ge la dendur che ne chi me so chi sang bo so ya ge ta chi kar chi gore sam samlo de de ta de en zambuli de gana penjo ya ge chi be ne me ma wo chi lo ka nge ma to che 되다 인디 전에 penjo ya ge chi ba da nyam do la na samlo 야게치나 아니 문에 디지데 버지용들이 섬네디 돌아 또는 참제린다 미로 찍고 이메 차네 섬로디 돈에 찍지라 편보 펜센다 찍지라 참드로 그럼 어디 돌슈면 어디 Entonces yo soy budista, nos ha dicho su santidad, y entonces todos los días, por las mañanas, hago estas oraciones, ¿no? Entonces hago oraciones pensando en todos los seres sensibles, y rezo pensando que todos los seres tengan felicidad y las causas de la felicidad. Y cuando hago estas oraciones, pienso en todos los seres, ¿no? En todos los seres sensibles. Pero ¿a cuáles de ellos puedo beneficiar, ¿no? De todos los seres sensibles que hay en el universo, yo puedo beneficiar mejor a los 7.000 millones de personas que hay en este planeta, ¿no? Que vivimos aquí. Entonces, entonces lo que pienso es, ¿qué puedo hacer para beneficiar a estos 7.000 millones de personas? ¿Qué puedo hacer para mejorar su estado, ¿no? Entonces, pienso que solamente desde el punto de vista material, solamente mejorando las comodidades materiales, mejorando lo que sería, por ejemplo, también la educación o mejorando la economía, mejorando todos estos aspectos externos, no es suficiente. Si nosotros no damos más importancia al interior, si nos enfocamos más en el interior, en las virtudes internas, entonces, aunque nos enfoquemos en las mejoras exteriores y nos hacemos teniendo estas emociones nocivas, entonces esto, aunque mejore por ejemplo la economía, esto va a crear problemas a otras personas, ¿no? Entonces, por esa razón creo que hay que hacer una mejora interna también, hay que mejorar nuestras propias mentes. Y de esto va a ser lo que va a conseguir realmente que tengamos felicidad a nivel mental. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues aumentando el amor y la ternura, la compasión, aumentando la mente de beneficio para los demás, aumentando el deseo de ayudarnos unos a otros. Y este sería el método. 네, 여러분은 베타 최바지스. 이제 이제는 최바지기 원에 제어이네. 다 저분이 디나리 되게 추루 동매동주 둔주 지진하네 추루 최 마진이 그 동주 주지 바비나 신바디게 최진이레스 되나래야 되네 이슈다 가제다 힌두다 남발라 소베디네 먹고요레스 추루디게디 따두 거네 맨다고 먹고요레스 따여 거네 맨다와도 빼 먹고요레 나버랑나래야 간지세야기 따두 맨다와 시도 아니 추루 신다디게 따두 전에 간사가 다이원들이 다 매버들이 지대 고법들이 고법면들이 그대로 먹고요디네 이게 뒤쪽에 전에 참바단 자바단 샬라 펜도 두고레스 랍제 찍주야 여기 이제잖아요 이 차네 주로 펜주 참보다 tum보다 찍으지려야 돼 로조치리 제 찍으지려 상고 랍제디 야게도야 탈론 시도를 야우시다리 chen 디도려야 돼 처바지메 거네 주로 청딩도 Luego, desde el segundo nivel, su santidad nos ha dicho: yo soy un practicante budista. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de un practicante budista, me intereso por la religión.
de estos 7.000 millones de personas que hemos hablado en este mundo, quitando a 1.000 millones de personas que son abiertamente ateos, entonces quedan el resto de personas que pertenecen a alguna religión. Entonces, estas religiones, hay muchas religiones, tenemos la religión, los cristianos, los musulmanes, los judíos, los hinduistas, hay muchas religiones, ¿no? Incluso, y cada una de estas religiones tiene su propia visión filosófica diferente. Entonces vemos que hay muchas visiones también filosóficas. Incluso dentro del budismo también. Dentro del budismo también encontramos, como hemos dicho, ahora acabamos de hablar de estas 4 escuelas de pensamiento diferentes, ¿no? Entonces, algunas van a decir que existe que podemos encontrar de modo último, existe una persona, otras que dicen que no existe la persona, algunas dicen que existe como el alma o no, otras, algunas visiones filosóficas dicen que existe un Dios creador, que lo ha creado todo, otras dicen que no existe tal Dios. Entonces vemos que hay distintas cosmologías, ¿no? Pero hay un elemento común en todas estas religiones, que es son los consejos sobre la bondad, ¿no? Sobre el amor, sobre la ternura, sobre la compasión, sobre el contento, sobre la tolerancia, el perdón. Todos estos consejos son comunes para todas las religiones. Entonces, el comportarse bien los unos con los otros, llevarse bien, ¿no? Entonces, para mí, decía su santidad, es muy importante desde este segundo nivel que hablo desde ser un budista, conseguir la armonía interreligiosa, que todas las religiones, sabiendo que tenemos este punto común, pues lo pongamos en práctica para tener armonía entre nosotros. Entonces ha dicho también, nosotros tenemos todas estas religiones y cada uno de nosotros a lo mejor hemos venido aquí, pero somos de distintas religiones, pertenecemos a otras religiones y tenemos fe en otras religiones, ¿no? Pero, aunque teniendo en cuenta que todos tienen estos consejos comunes, ha dicho, llevaros bien entre vosotros, tratad de ser amables, cariñosos entre vosotros todos. Y si no os lleváis bien, pues llevaros bien. 네. 다 저런 제 배바이. 그 배바 집에 차네. 다 저런 제 주주간에 배우기 쉬어다 시니가 개념 받지니. 중간에 대대산에 번호 배진 저런 제 번호 주주주주리. 대대이네 배우기 쳤을 때 냐마냐마 그럼 쇠 다가라는 시안에 죽는 도스. 요당국도 세네 렉처럼 로세도 좋네. 근데 차시로지 멍시로지 쇠네 번조 망조 갈 Nima kebi si shungu rodan rao chi yore, ta dine mangzo rodan rao chi yindi. Kebi lam Spanyan dine marwe, dine kebi lam rao chi yore. Dine dinde wadi ta chazan chi suy ma tsa mwala, dine di chasos, pöle ya de ta yamili ne, singru lan chi dine chumare. Dine jagab subli pe ne, dine jagab zanjo li pe ne mangzo lam su di tsuk. Dine ma mangzo ya kiye ta ya diga dina, dine do chuk chi ne, 첩식 돈에 기슈 다다다 처부터래요. 또 아니 쇼메 결제되는 게 주로부터 여기 최다의 쇼디 전부된 데는 팬도 시디도는 팬도 가르쳐 나서 데이터래야 쇼메 결제. En tercer nivel, su santidad nos ha dicho en el tercer nivel, soy un tibetano. Entonces, desde ese punto de vista de ser tibetano, desde muy pequeño tuve que ocuparme de la cabeza religiosa y política de los tibetanos. Y esto desde muy pequeño, ¿no? Y tuve que tener llevar también los asuntos políticos, ¿no? Tenía 16 años cuando tomó el poder político. Y entonces él le parecía que
que él quiso, ya desde entonces, conocía la idea de la democracia. Él, en el Tíbet había una monarquía, él era como el rey y la cabeza política al mismo tiempo, pero él creía que le gustaba la democracia y quiso implantar una democracia incluso allí ya en el Tíbet. Pero pues ocurrió la invasión china y pues no tuvieron tiempo para eso, pero cuando cuando su santidad vino a la India, aquí como un refugiado, instauraron este gobierno tibetano en el exilio y enseguida se instauró una democracia y después, en el año 2011, su santidad el Dalai Lama definitivamente dejó todos sus cargos de poder político en manos de los presidentes electos. Entonces ya no se ocupó más de la política, pero sí que desde el punto de vista de la religión, él sigue siendo la cabeza religiosa y ha dicho su santidad, yo me esfuerzo por conseguir la paz, que en el mundo pues haya paz y trabajo mucho también en este sentido. 어디 벽에 최단 熊데이터 자간에 달대지 제 세마다 떠주기 쉽게 랭부 야고이 되지 세리다 점배 들기 세매남샤 다도 저디 쇼지 요래 저저디 점부리를 팬도 가제 뚝뚝지 배주나야 지당 대단님도라 벽이 사제디 사 점부리나네 토쇼도 차디요래 에는 강리다 추다 도주 점부리지 강하게 출장기 더 차디라 어디에 이제 벽 고리우디 점부치래야 슈기 되니지 이제 점부리지라 에는 벽 고리우 되게 숨겨 돌아야 에는 배저로 가제 뚝뚝는 비스 근데 오른지 이제 남 채워 숨도 저 중지 되게 됐어. Entonces, dentro de este tercer nivel del ser budista también, su santidad ha mencionado que quiere proteger tanto la religión budista tibetana como también las tradiciones, la cultura tibetana, que se extendió, sobre todo la religión, sobre todo la religión desde la India, ¿no? Entonces, se han mantenido, se ha conservado un gran conocimiento, un conocimiento muy importante en el Tíbet sobre ciencia y sobre filosofía y también muy en especial sobre epistemología y lógica. Estos tratados de epistemología que le llaman tratados sobre cognición válida. Entonces, que es algo que es también muy valioso para el mundo, que ha mencionado su santidad, también queremos compartir con el mundo, ¿no? Y también la psicología, ¿no? Todas estas visiones antiguas budistas. Y también otra parte es la ecología. El Tíbet es un lugar muy importante también para el mundo porque son grandes montañas donde se guarda una gran cantidad de agua dulce a través de la nieve, ¿no? Que se guarda allí y lo que ocurre en el Tíbet también influye mucho al resto del planeta, ¿no? Entonces su santidad dice: yo también trabajo por conservar el medio ambiente tibetano. 아야 나 되게 지켜서 왔다 다른 저런데서 내가 도지 미진배전에 미장주 상주 공배당에 직체 셔바진배전에 주로 첨두 돌쇼는 게 아니체 단 배바진배전에 벽이 최다리 숑기 좀 가제 두야지 어떻게 되는 숨부체 내가라 다산이와 동양이야기 제천부직디 두도마버드네 트르네 용그레치다 두도마버드 시디 이제 사람이 내만 라야디 따뜻한 Entonces, bueno, así, en resumen, hemos estado hablando de estos tres puntos importantes que nos ha dicho su santidad, que eran sus tres tareas, sus tres responsabilidades importantes. En primer lugar, desde el nivel de ser un ser humano, tratar de conseguir que haya más amabilidad entre los seres humanos. A un segundo nivel, a nivel de ser un budista, de ser una persona religiosa, conseguir la armonía interreligiosa,
entre religiones y en tercer lugar, en el nivel de ser budista, principalmente el utilizar esta sabiduría, este conocimiento budista para poder beneficiar al resto del mundo. Pues también hemos hecho esta pequeña introducción sobre los distintos pensamientos de las distintas escuelas. Entonces me parece que por hoy yo no tengo nada más que decir. Entonces esta ha sido la introducción que yo os he dado. Se ha ido un montón de tiempo, yo he intentado hacerlo lo más rápido posible. Entonces ahora si tenéis alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, la pregunta es, ¿qué puede decir o cómo piensa el encuentro entre el budismo y la psicología? Ajá. Esa es una. Y tengo otra que sí, la puedo hacer después. Ok. Tamboti galakti wani tambotire nang chedang ani semkha ripala ani dewa yerbes. 어디 좀 쉬어요레스. 랑추스는 나기 쳐라도스. 시 담아데 제가 여러 지다 산다야도데 답조가야도 다도 남베초나 되지 여여들 남베초 조디 나스미도네 되게 자네 나기 sem gyurjudane dwaidane nangchu sadelo kujichi zotires zane nangchu nala zo ruri pikew shu singures lodari ba namshat shu jikew songane lodari ba namshat khaju gebe chimbe chebe di ene sengame be tola betting sabu dubiyore zane tingsan cheri bayam mambuchiki nangchu lale lobchu janga choyong gores konjoyan jidika 한다 사다 도다 리더들 차다다 걸로 주시다지 이거 말해서 나중에 여열디 저 그저 생각을 배고래 장디 아니 나중에 제가 옛날 저 집을 우리 생각을 배우고 쇼 지어를 나중에 La psicología y el budismo tienen una relación muy estrecha porque por eso precisamente, por eso precisamente se llama budismo, pero claro, en español no tiene sentido. En tibetano, la palabra budismo se dice religión interna, sería la traducción literal, Nangche, la religión interna. Entonces esto se refiere a que es lo interior hacia la mente, es una religión que habla sobre la mente, ¿no? Entonces, esto es lo principal de la religión. Sí que es verdad que podrás ver que hay algunas prácticas como poner incienso o colgar las banderas y estas cosas, pero esto es algo anecdótico. Lo principal es la transformación de nuestra propia mente. Entonces, para hacer esto, tenemos una base científica sobre el conocimiento de la mente. Hay una asignatura muy básica budista que se llama teoría de mentes, que también en tibetano se llamaría algo así como consciencia y cognición, sería por un lado la consciencia, por otro lado la cognición, ¿no? Sería un poco también la epistemología, como hemos estado hablando antes. Entonces, tiene la psicología budista tiene unas bases científicas también muy profundas. Pues de hecho también hay muchos científicos hoy en día que se están acercando. Sí, por eso la psicología cada vez mira más el budismo a partir de las neurociencias, porque se comprueba los beneficios de las prácticas también budistas. Sí. En trabajar sí, pues eso, hay cada vez más científicos, neurocientíficos que se están acercando al budismo a aprender, y no vienen a aprender a hacer postraciones o cosas que estén así, es lo que vienen es aprender principalmente, en este caso sería la psicología budista. Sí, es lo que estoy haciendo yo. Que se encargue Barres. 아니 ahora ya 생각을 해 ahora. Muy bien, que si eres psicóloga, muy bien. 나중에 나나 로리 되게 봐 같이 교사여로 같이 로리 교조를 봐 어디서 제가 딱이네 근데 생각을 걸린 거죠 전부 지난 거예요 Cada vez más budista que psicóloga. Entonces
Entonces tenemos algunas, en internet tenemos algunas clases sobre Ajá. teoría de mentes traducidas al castellano. Si tienes para buscar interés, en pues YouTube. seguramente te gustará escucharlas. Ay, sí, sí. Gisela. Buscarla después me decís cómo Sí, buscarla. luego os digo El site, ¿no? El web. ¿Qué site se pueden encontrar? Sí. 근데 가만히 만질 aquí. 럽진 럽진 주거래. 자기면 럽진 주거. 자기면 럽진 뒤에 단단한 생각을 로리 거치기. 내만 망고도. Sí, 야, tengo una 먼저 clase. 때 제가 얘기지. 제가 가라 제가 중교도 지나라 요레스. 엔진이나. Yo tengo una clase los domingos al público en general, dice que Sela, que en este año está siendo sobre teoría de mentes. Entonces, dice, ella cuando puede las traduce al castellano y entonces las pone ahí en internet. Ajá. 오케이. 아니 제가 저기 ¿Cuál era la pregunta? Segunda Sí, pregunta. que el budismo habla de lo impermanente, ¿no? Que no se refiere a un concepto de alma, etc. Mi inquietud es, al hablar de karma, ¿qué es lo que sufre las consecuencias del karma vida tras vida? O sea, si todo es impermanente y no hay un yo y no hay un alma, ¿qué es lo que... ¿cuál es la memoria? Si hablamos de conciencia, omnisciente o incorpórea, pero qué es lo que va reencarnando vida tras vida, digamos. ¿Qué es lo que permanece dentro de lo impermanente, digamos? Okay. Quiero decir, tantas nampas en lleva de 가지고 ngōbu sambat mitabares, mitaba jimbetone ani damentus, anjo la tayo mariat mayo mares. Ani deina le di sapata, ani jela di debu nyongwaboti, ani chiba jimbe chiba jimba gyurbe dubjeki kareyores, kaisenati kasi kansati mesona. 아니 영화보 수레디 라 레디 사고버디 이게 저랑 같이 저거서 잘 주주가 럽바게냐 여러분아 바게냐 갑리에 다 저나 단데디 직번에 조치 뭐지. Tengo una pregunta para ti. Entonces, tú cuando eras pequeña y ahora eres exactamente lo mismo o eres diferente? No, lo único que se mantiene es mi nombre y apellido, pero no. Nanti michi vale matas en los lugares. 조치 뭐로 왔어. Has cambiado. ¿Sí? 내가 저 주주가 단데 챙기도 왔어. Pero te acuerdas de cuando eras pequeña. Sí. 조치는 언제 챙겨 왔어. Y entonces, si has cambiado, ¿cómo te puedes acordar? Por la memoria, la memoria. Te enseño. 저랑 단데 메모리야디 바게냐 일이 여러스. Entonces, la memoria que tú tienes ahora la tenías cuando eras pequeña. ¿Y sí? ¿Sí? Yo esa, de educación. 근데 저번에 저는 조메를 따고 왔어. Entonces esa memoria no es impermanente, no es transitoria, sino que es una cosa permanente, que siempre permanece igual, desde pequeña hasta ahora es igual, no ha cambiado. Sí, sí. 저랑 메다바치. Entonces tú eres transitoria porque has ido cambiando, pero tu memoria no, tu memoria es la misma desde entonces. Ah, ok. Es permanente, no es una pregunta. Sí, sí. Sí, entenderes. La memoria es Pero lo no es que... un poco raro que tú seas transitoria, vas cambiando todo el rato, porque claro, tu memoria no es estática, completamente no ha cambiado nada desde pequeña. 메모리야디 체르다 줄을 말. No ha ido a mayor, ni a menor, ni nada, sigue exactamente igual desde que eras pequeña. No, es a mayor, cada vez se incrementa. Mare cheru todavía te usa. 어제는 좋은 누구도. Entonces cambia. Sí, la conciencia se expande, digamos. Hay como una elevación, uno se vuelve cada vez Así como si más vieras consciente. construyendo, ¿no? Pones más por Claro, encima. sí. 아, No, 네. no importa eres. 오, 세상에 나낭베 딱바레스기요 말했어. 내가 니네 로디 요 두개두개 윤디 내에서 먼저 춘추가 내주디 단다양 참 계세 내주 드린 참. 그래서 계세 나디다 드린 나디 요 뭐치사. 그냥 전배 윤디 요사 챙기요. 되는지 제왕 아마야. 셰바디기 윤사. 단전화 생각을 보인다네. 아메 코바나는 이자 제두기 셰바 때려야 년행 셰바 아마지요래. 제왕 아메 셰바스. 도스천 전도 전도래. 잘해야 돼. 셰바 데이터나 응아메 레그 바자디 못이네 돼요래. 아니 제왕 아마 뭐 이거 좀 레다고 말했어. 레미다버리 레디 가리가는 샤브레스는 바자
memoria sadi de doji di yo to ki gana shayores. Leg pachas. Entonces, para el budismo es así, decimos que somos transitorios, que estamos continuamente cambiando, pero hay un continuo, digamos que dentro del mismo continuo, ¿no? Hay un continuo que es lo que hace que nosotros recordemos y que digamos que seamos la misma persona, a lo mejor que desde que éramos pequeños hasta hoy, ¿no? Una persona ha ido cambiando, pero puesto que es el mismo continuo mental... Sería la decimos, profundidad del océano y el oleaje arriba es lo que cambia, pero hay algo como Vale, más espera, hondo. te termino de explicar, Sí. luego se lo pregunto eso, ¿vale? No, explícame vos. Vale, entonces sería por eso del que tengamos ese continuo mental, es lo que hace que también podamos decir que ayer y hoy, la persona de ayer es la persona de hoy, o la persona de hace un ratito, ¿no? Somos la persona de hoy. Entonces, es basándonos en ese continuo mental que nosotros decimos, aunque no hay nada en ese continuo que no sea transitorio, que no esté cambiando momento a momento, ¿no? Entonces, tú eres psicóloga también y desde este punto de vista también puedes pensar de dónde surge la consciencia, en el primer momento de consciencia, en el momento de la concepción, en la matriz de nuestra madre, ¿no? Este momento, según el budismo, este momento de consciencia surge de un momento mental anterior, que es el del bardo, ¿no? Que viene también de una vida anterior, ¿no? Entonces es el mismo continuo de consciencia y es por esta razón que nosotros experimentamos los resultados de las acciones que acumulamos en vidas pasadas. Estas acciones, este karma, ¿no? Que se llama el karma, deja unas huellas en nuestro continuo mental que se le llaman estas tendencias latentes, se le suelen llamar huellas kármicas o así, ¿no? Entonces, tendencias latentes que nosotros tenemos, cuando ya venimos a este mundo, venimos con ellas porque tenemos este continuo mental. Ahora le pregunto lo del océano. Que la ticón que la vituti, uneti, gacho tabores, gacho ola ta, gacho ki kala pala bi pache, ola tis lele de la tawo mara. Kare, segundi, gacho tin tawo chipa je pache. Ani ngachuti kechi ki giroade, gacho ki ka tawo chipa pache. Pala, ni tawo de ves. Dinner chudi kangri joa kangri chudi gyadzona legido was kangri shune gyadzona legido ina chudi relationship yundi chikor was direto chui yundo Es un poco, sí, le he dicho lo del océano y me dice, bueno, sería más bien como si dijéramos que el agua de las montañas es la misma agua que luego vamos a encontrar en los océanos. Entonces, digamos que el continuo es igual, pero el agua está continuamente cambiando. Sí, perfecto. tata do tikol le mo la ya mo si da choye ne des ta shagin cha choye le Hay un montón de cosas que podríamos decir sobre esto, pero si alguien tiene alguna otra pregunta, se lo voy a contestar. conzo chome do ne chira chol le ye ta Y si no, nos extendemos. Pero si hay una pregunta. Sí, hoy él decía explicaba que Buda Sakyamuni hizo girar la rueda del Dharma 3 veces. Y cada vez que la hizo girar, aparecieron escuelas, diferentes escuelas budistas. En total, 4 escuelas budistas. Ajá. Porque fueron evolucionando en el pensamiento budista. Y la pregunta es, aún hoy, ¿existen estas 4 escuelas budistas en forma real o solamente es una discusión filosófica y el camino es único? Por ejemplo, el camino medio del que hablamos. Okay. Sangye chonde konde ti por los sun por los re ani por los sun que andi tambone ani de chela dando de los ani con chungi yo res ani le sando mira mi da chungi yo res ani que tiwa ti yo res de duya ani ti jesu tangwa yo res ani tukla re ki jesu tangwa yo res yamina di kancho ti tanda ki kariche di jaya di chedo jangi ko mato ani lamchi mato mi rus kena di ume lamchi mato mi res di Michael Caderes tanda yores ale tanda di
yoba da me ni na de ri chirama on do de wa sem da ba uma ba chen yoba is to da ma su su to da ma sin kin ya yu che ya di de she ba de ni gi ngon zu bu ling de chu lu de ge yo is chen ya de she ja chi de de shi to da ma shi yo is chen uma ba ya to da ma shi yo is de shi ge de sem da ba ya to da ma shi yo is de shi ge to su to da chi che ya ka chi di nyama jaga na le ho nga da de chira ma yi nga do de ba yi nga sa ba yi nga uma ba yi si yang ta ra to de ma che ni chen to da yu che tin nang be chu lu na la de yo res ta da yo res Tantaya. Entonces sí, existen todavía personas que tienen estas visiones filosóficas, entre nosotros también. Hay personas que tienen esas visiones filosóficas cuando también cuando se explica el budismo se dice que existen estas escuelas, pero sigue habiendo personas que pertenecen a estas escuelas, que tienen estas visiones filosóficas. Las había en la India en la época de Buda y las sigue habiendo ahora, hoy en día. Nina Choyan di su di tawa. ta da ma zo ro je be ne Sí, ge shi la tam je ge shi tam je ma sha go na je de ma de ne ya lo ni shu pe se ta wo res o di da de me ge wo ne ya chira ma be ta wo do sim de do ko ya ya de san do de be yin sam ba do che ne to da chi bu chi kya se ne che lin do che ne to ya ya sam sam ba ta o ma ba che ne dus zen de ki korim do de yo También, incluso nosotros mismos cuando estamos estudiando los estudios de Geshe, que son 20 años, estudiamos todas estas visiones filosóficas y muchas veces durante el transcurso de los años vamos cambiando nuestra visión filosófica y a veces pensamos, uy, yo ahora mismo coincido con los Chittamatra, realmente creo que la escuela Chittamatra es la verdadera, o la escuela Vaibhasika o la escuela Sautántrica. Vamos teniendo todas estas visiones filosóficas incluso en una sola misma persona. chana zo chore na la kusho la dance ka zo koran pe nyo do dance chore na do juda chore na me chore konda ne to sko go che yo ra de la de ji yo de yo res tong ra de yo ra de magi o chu chu tu zo 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 cho tam je te ba chu re ma chu re la te ma chu re la rang se do la gres ne ya ze de ya go de che ga te ma chu re Then Mamali, Uma Venti, the Valley, then the Chatham Motor in the police. Shara Corona, to the Moshi say, no, yours. Incluso, me parece que has estado alguna vez en algún monasterio tibetano, no sé si has estado alguna vez. Somos practicantes nosotros en nuestro país. Ah, no, Nacho te South India, no? ¿No has estado en el sur de India, los monasterios tibetanos allí? Ah, ya. Yo sé, ya no va a Lena. Pero si vas, me dice, bueno, pues si vas, entonces... Porque decía, seguramente has ido, los has visto, pero bueno, si vas, verás que hay unos campos de debate enormes, donde hay miles de personas debatiendo. Entonces, en YouTube. en YouTube. Entonces ahí pues... A mí me gusta mucho ver en YouTube. Sí. Yo no lo veo, ellos. Pues ahí puedes ver a... Así. Sí. Así. Ya. No, así. Acá. Aquí también se debate, no son tan grandes, pero también aquí en el monasterio lo podéis ver también. Discuten sobre la filosofía. Y entonces en estos campos de debate hay muchos grupos que están separados por las clases, por los distintos niveles, ¿no? Entonces si te vas a donde están los niños, donde que están aprendiendo las bases de la filosofía, entonces si tú le preguntas a uno de ellos, ¿los fenómenos existen de manera verdadera? Te dicen, sí, existen de manera verdadera. Un river boca. Luego te vas moviendo y vas preguntando y cada uno te va a decir una cosa. Llegados a unos cursos intermedios donde la mitad creen que los fenómenos existen de manera verdadera y la mitad que no, y entonces debaten entre sí. Pero si vas seguramente a los cursos superiores, ya todo el mundo va a tener esta visión madhyamika.
양 주주 니어다 순대로 되어라 대로 된도서라 에네 담바 모주베 거시에 여리 에네 제제라 로제지디 나 거시에 어디네 이제 지게지게네 지세디글 만다고 저 코란도 되는 시체 니가도 되디디 따다 임바로 제 치고 그랬어 니머지라 두데 뭐 시디게 당가 제우리 고소래야 디 대마 주면 지디 더니기 때문에 북을 충어도 줘라 우마베 지디는 고소야 따다 되게 말에 고소 코란도 따라 내가 시샤진 치고 그랬어 Entonces, por ejemplo, yo mismo, por las mañanas, tengo clases con los más jovencitos y les enseño todo desde el punto de vista de que todos los existen de manera verdadera. Desde este punto de vista filosófico ya doy mis clases con ellos. Y luego tengo también después otra clase en la cual digamos, enseñaré que hay algunos fenómenos que existen de manera verdadera y otros que no. Y después por la tarde a las 2 y a las 3 tengo clase con los estudiantes mayores. Por la mañana soy maestro de Sautántrica y de Básica y luego de Chitamatra. Luego por la tarde tengo los estudiantes Madhyamika y les enseño que nada existe de manera verdadera. Y luego todavía al final de todo tengo clase de Tantra, ¿no? Tengo los estudiantes de Tantra. Entonces, en un solo día, entonces podemos ver que un maestro puede enseñar también, dependiendo de las disposiciones mentales de los discípulos, distintas visiones filosóficas. Entonces vemos que en un solo día yo también cambio como maestro entre las 4 escuelas, voy cambiando de manera diferente. Porque, por ejemplo, los más pequeños, pues no lo entenderían. Si yo les explico la visión madhyamika, les parecía algo muy extraño, ¿no? Dile que fue perfectamente claro. Ese muchacho. Ok, 아니라 양주 조이베 No tienes preguntas, le pregunta a ella. ¿No tienes una pregunta? ¿Está todo claro? 야야 오케이 Oh, sí, bueno, sí. En Spanish, ¿qué es eso? 야야 네 야오도 Estas 4 escuelas son de sutra, ¿verdad? Ale, 아니, chendodis, usem siba tensodi dogichone, dochone des. 그래 Todo 지금 más. 어디래 너초 저 저도 뭐 시디 저도 들어서 단디디 레스 되나야 나기 슝기 따와지고 상하게 따와디 우마베 따외 간에 드시죠 Entonces, sí, ella nos ha preguntado, nos ha preguntado si las 4, es que se me acaba. Se nos ha preguntado si las 4, muchas gracias. Si las 4 escuelas de las que estamos hablando pertenecen al lado del sutra. Entonces, que se la dice, sí, estas 4 escuelas pertenecen a la escuela básica Sautántrica, Chitamatra y Madhyamika. Estas 4 escuelas pertenecen al lado del sutra. Pero después vamos a tener el vehículo del Tantra, y el vehículo del Tantra está basado sobre la visión Madhyamika. 다는 노동아 개바 컨데레스로이는 도스로이는 먼저 따와 가다가 저기 시대든지 주도마시고 그런 거 따와 캐리 디가는 왕슈야다 디게 저 메데고 지금 봐 어디데기 로다데라 도스키레스 다 왕슈네 마음바래야 돼 에네 터버기에 산제지 꾸직 다다란 거 수수 검제지 예딩이 지라 어디래야 되나 왕슈네 아니 다 기름다 조림 산제다 세명이 되게 내중에 미쳐야 되라 나스 Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sutra y el tantra? Si nosotros aceptamos los 4 sellos del budismo que hemos dicho antes y después no necesitamos de ninguna iniciación, simplemente nos conformamos con la filosofía budista, esto sería el lado del sutra. Pero si nosotros tomamos una iniciación y después de tomar una iniciación practicamos la meditación de manera concordante con el resultado, digamos, el estado de budeidad resultante,
Y esto lo hacemos a través de los dos estadios, del estadio de generación y el estadio de consumación, y a través de los dos tipos de meditación, con signos y sin signos. Esto es el vehículo del Tantra. 다가나 산제기 사이 네 르롱제 이제 바틀레 시어 산제기 신감도 직체 산제기 슈사 제 네체 르스는 산제기 구수체 아니 롱제스는 산제리 처바 드라마데 sak제다 상메기 처바드네 여러 어도 저 롱제체 네 산제기 틸레 어디가 제부 number taba shisi tere debu number taba shidi tanda one chung mebe ine de debu chik lo le ya de komju ye deba de la sanga tere komya me debe ta nambe shungi troda jorwa ta tekji nyamne ki de la parji de ro sanje debu shida number 2 belam komju yo ba de na debu shida number 2 belam komju mebe ene number 2 nyamne de ba de la parji de chada debu yunda shida number 2 ko bala ngani ne che ore de lo wa shu ko kimji de. Entonces, si nosotros practicamos los cuatro resultados puros, el camino concordante con los cuatro resultados puros, entonces estamos haciendo la práctica del Tantra. ¿Cuáles son estos cuatro resultados puros? Se refieren a el resultado del lugar. El resultado puro del lugar se refiere a los lugares donde están los Budas, que es como por ejemplo las tierras puras, ¿no? Entonces practicamos, hacemos estas prácticas que aunque ahora nosotros no tengamos estas características, meditamos como si ya hubiéramos alcanzado el resultado, ¿no? Entonces tenemos estos cuatro resultados puros, que serían el lugar, como por ejemplo estas tierras puras, también el cuerpo, como son el cuerpo y la palabra de un Buda, o también los objetos de disfrute. Por ejemplo, todas las virtudes no contaminadas, y también las ofrendas no contaminadas de los Budas. Esto sería dentro de los objetos de disfrute. Y el tercero sería, este es el tercero, perdona. Y luego después tenemos las actividades iluminadas de los Budas, ¿no? Entonces, si nosotros ahora no tenemos, como hemos dicho, estas cualidades, pero si nosotros meditamos en que hemos adquirido ya el resultado y estas cuatro purezas resultantes, entonces esto es la práctica del Tantra. Pero si nosotros no practicamos esto y solamente nos dedicamos a la filosofía practicamos el vehículo superior con las filosofías de las escuelas superiores, esto sería el vehículo de la perfección. Entonces, dentro de la práctica del Tantra vamos a estar escuchando una y otra vez hablar sobre la vacuidad. Y para nosotros poder comprender la vacuidad necesitamos tener una visión madhyamika. Y de todos modos, también para un yogi tántrico, la mejor visión madhyamika es la prasángika madhyamika. Bueno, yo recién estoy iniciando esto del camino del budismo, conociendo. Quería saber qué escuela me recomendaría para empezar a leer, a investigar. Nati tanda tambur es le tambor ani que que si tambor lo ya dicho ani tuta kare tambor kare lona pento chayes. Le tambor kansaji na becho que le tambor kansaji mine peci nyesena tambor namche damanje be ta ju namsha ji lo
Antigale de Nangbe Chen Sumbe, Sengabi Benosha, and a truth in the Ajamini Apurisabi. Ah, me parece The Chudaman, Chuludaman, Davis, and this has to have really? Kyoruji, Yeah, Yore, the Jilo, and the Jelia de Nangwe, Sengabi Benosha, the Jilo. And it is Jangina, and the Yamcha. Entonces me parece que para una persona que sea principiante en el budismo, como tú, lo primero que deberías leer es los libros que hay ahora sobre ética secular. Hay un libro que tiene su santidad, que se llama Más allá de la religión, que habla sobre ética secular. Por ejemplo, estaría muy bien si pudieras leer ese libro. Que son libros que no tiene, en los que la visión filosófica no está unida a una religión. Entonces, y después también la psicología, leer un poco sobre psicología budista. Y en el último término ya entrar en el estudio de las diferentes escuelas. 아니 지비지가 남고 제우도 삼당 말했어. 근데 제가 로저 지단에 양수술 최다만 집에 상주되게 배주 당으로 철로 수술 가르치는 양수술 담아야 봤어. Pues no hace falta que te hagas budista tampoco, sino que mira un poco, estudia un poco, mira si te gusta y si tú, por ejemplo, tienes tu propia religión, pues puedes adoptar consejos y ideas que cojas del budismo para utilizarlos En el sí, lo cotidiano. con tu propia religión. Si te Claro, sí. Gracias. Y yo quería saber, estoy muy sorprendida en los países de Asia con los budas gigantes y el oro y todas esas cosas. Y quiero saber, mucha gente practicante de estas anécdotas que mencionaron, no sé si Sí. practicante de la religión. Entonces, quiero saber si eso realmente hace algún aporte a la filosofía budista y a la paz mundial y felicidad de todos los seres. Todas esas mínimas anécdotas que mencionaron de llevar Okay. y los budas gigantes. Muy de buena la pregunta. ¿Llevar qué? El ritual. Esas, claro, los rituales y... Muy buena pregunta esta, ¿no? Ngati kare nuchoki lumba la dudu samba sangue ki kunda hansa chembu jegi. Ani din kala ya sermo mutanki re. Ani ngatita. Ani dei jemal jadi ke gela kadi ngomati sumbati kare di santa da. Ani kare dacho te lunya da. Yamina di chache nya da di damida di Tongidus. Ani di mune di na kare che di no una pento cariores. Mune di ngacho di chambul la site yoya pento yores. Ani chela ya pento yores. Yores. Yona cariores. 제가 동거도 있어야 근데 그게 여간에 동거래. 자 지보고 통하는데 근데 지금 누구서 거래? 누저 거래. 아메리카 ¿De qué país eres? Argentina. 아르헨티나 대 군도 여러 배 되지. Mare, sacho, como han dicho la vez. Sacho que no me 아, 제가 군도 연에 동거래. 군도 미상죠 말하면 지금 남기도 있어요. Mare, 공디 공반al 아, 예. yores. 알예. 어쨌든 조치셔 말해서 이내 자기는 고요. Che mare tiene chaquila. 말면 조드 말해서 Ale, chuma. 최대레스. Vale. 조드 말해서 Que se le preguntaba si habías visto las estatuas físicamente o es que habías tenido visiones de estos dos. Físicamente. No me da que las ha visto en los templos. Entonces, yo no se lo he oído explicar bien. Entonces, dice que bueno, esto no es lo principal, por supuesto no es lo principal, pero sí que son, digamos, condiciones que son conducivas o básicamente condiciones que ayudan, ¿no? a la práctica. 이제 최근에 섬주 최세야 버려. 여기도 차나로 최세 최용을 해서. 최세는 섬 예바디 섬 성분하는 주주 당원들의 최세. Entonces, el Dharma, en tibetano se dice Che, es un término que significa transformación mental, eliminar lo negativo y transformarlo en positivo en nuestra mente. 디 마치도는 산제 준비돼도 고래들이 좀 말해. 내가 콘도 제대장 콘도 갈래 개원에 신나야 지기 섬 디
Tendendo de la Buddha de su. Entonces, por esa razón nosotros tenemos las figuras de los Budas, porque para que cuando las veamos nos recuerden que él se esforzó muchísimo para llegar a esa transformación que consiguió. Entonces, si yo también me esfuerzo, también puedo conseguirlo. Entonces, es un poco como un objeto que nos trae a la memoria todo ese esfuerzo que hizo Un Buda. símbolo. Ya, pena, ya que Kashi Chimido Jibina, te parto ya, en el patrón dos, Es, por ejemplo, como si tú tienes una persona que es tu persona favorita, Okay, a la que más quieres, y entonces haces fotos de esa persona y tienes fotos, guardas en tu casa fotos de esa persona, y eso un poco sería así. Vale, mucho más en serio. 네. 자야. 저 지기에 직세는 드네 샤움도 소. 아야. Me dice una sola pregunta y ya lo dejamos porque es muy tarde. Pero le he pedido que por favor dos, porque como si... Entonces yo también me tengo que ir cortito, hacemos Ok, respuestas cortito. cortitas. No es sobre la escuela, es algo un poquito, una duda que tengo, ¿verdad? Yo soy practicante de budismo hace 3 años, 2 años y medio, 3, ¿verdad? Y pertenezco a la escuela Chan de Fokuanza. Pero siempre me queda un poquito la duda del momento de la muerte, ¿verdad? Son creo que 39 días del bardo aproximadamente, no recuerdo muy bien. Y del momento que uno llega al momento de la hora de la muerte, la conciencia, según el budismo tibetano, ¿cuánto tiempo tardamos en pasar el bardo y cuánto tiempo salimos, o sea, nuestro cuerpo se descarga de esa conciencia? Y yo sé que hay una ceremonia que acompaña, ¿verdad?, al bardo. Entonces esa es la parte que tengo mi duda, hasta la reencarnación. La reencarnación si tengo suerte. De ngati halam losum one nabayisa. Ngati cham ludi. Entonces, ngati niña que shikalam te kapsu. Shikalam ki kapsu ngati bardo la dogora. Ni bardo la ngati de cocho ni que ni man si usa guta bachi bardo la te esa. Ni ngati cine ani bardo la todo tu cacheto quieres. O sea, ¿cuánto tiempo pasa desde que te mueres hasta que vas al bardo? Claro, por ejemplo, muero en este instante. Sí. ¿Cuánto tiempo descargo mi conciencia? Al hacer la disolución de los elementos y todo eso, claro, ¿cuánto se tarda? Sí. ¿En cuánto tiempo? 24 horas, 48 horas. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Tone, ani bardo la tu bardo la careyores, ani tu chukache korkide tanto. 다디냐 요도네 시오서 난도니엘 시부레스. Entonces, para que te lo pueda explicar desde la experiencia, tengo que morirme yo antes. 네, 배제나 요도 마시기스. Pero te lo voy a explicar desde lo que he leído en los libros. 배제는 샤샤비난 데데 너무나 소리를. 바로 주문이 가사지요를. 바로 주 먹어야 가사지. Entonces, hay distintas posibilidades. Hay gente que tiene que pasar por el bardo y gente que no, que ni siquiera pasa por el bardo. Sí, fiel ahí. Lo mejor que te puede pasar es que no necesites bardo y te vayas directamente a la iluminación. Entonces, por ejemplo, Lama Tsongkhapa en el momento de la muerte activó esta mente luz clara innata, y sobre la base de esta luz clara innata la transformó en el cuerpo de consciencia de un Buda. Entonces, en ese caso no necesita un bardo, hizo esa transformación utilizando el momento de la muerte. 되네. 되고 축체부사 아니더서 신의 바도 미세 마주베 전에 남산야와리 기아니들이에요.
también, por el otro lado, tenemos que las personas que han hecho muchas acciones negativas puedan morir y al instante, así, en el instante siguiente, sin pasar por el bardo, renacer en el infierno. 다드네 숭미 감숭나네 숭미베 감사한테 대야요네 시버다가나 파도 가서 그러다 파도 미세 마기베체네 숭미를 개발함 산에도 그래 파도 고마레 숭미 나시네 숭미를 개니네 파도 고마레 남사게 살레스 También la tercera posibilidad de no tener un bardo, de no tener esta existencia intermedia, son las personas que van a renacer en la esfera de la no forma. Entonces, si, por ejemplo, si yo me muero y voy a renacer en la esfera de la no forma, no hay un bardo intermedio, también es inmediato. 미네 너베 미네 버주를 써보다 양자 미래 개발해야 되다 저 제일 바쁘요. Entonces, dentro de la esfera del deseo, si somos, por ejemplo, personas y luego vamos a renacer como personas o como vacas o como otra cosa, en ese caso sí hay bardo. 어디 바도디 신에 옥도 채바다나 옥들 옥 처모지다 라고스니어래 옥 처모디 채네 아니 시워스 시스는 대절을 바도도 그래. En este tipo de muertes, si nosotros, en el momento que dejamos de respirar, empieza el bardo. Pero bueno, nosotros decimos que hay dos tipos de respiración, una respiración más sutil y otra más burda. Nos referimos a la respiración sutil. Cuando se cesa la respiración sutil, empieza el bardo. 괜히 개발도 가래서는 얘도 줍든 그 로딩 가바탄 얘도 좁게 라샤로 되냐로다 얘도 줍든 그 진짜 중립에 초주 당보 세바다라 얘도 좁게 샤라 얘도 줍든 그 진짜 중립에 아니? 전서 디직식도 이제 디직식도 어디서 얘도 좁게 샤라 어디로 오지 시베 타마데 바도르야 돼 어디로 오지 지금 가보다 지샤로 되냐로 Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Pensando que cuando se acabe este año 2017, entonces el 31, a las 12 de la noche del 31 de diciembre, se acaba el 2017. Es todavía 2017, ¿no? ¿O cómo es? Sí, bueno, justo a las 12 ya no es 2017, ¿no? ¿Cómo es? Sí, entonces cuando se acaban a las 12 campanadas, empieza el 2018. Entonces la muerte y el bardo es así. Se acaba la muerte y empieza el bardo. Es un continuo, ¿no? 치우 처모디 체네 이마 치우 Tamu. 처모 체바다 바도르 거든요 Entonces, en cuanto cesa esta respiración 처모디 sutil, es cuando comienza el bardo. 아니 자 바도르야 돼 쉬고 인지비지 되고 저기요 말했어 그래 니마 눈에 시르니어레 되네 겨울에니어레스 유르슈디 나미 시주샤 시시고 No hace falta que sea el bardo de 39 días tampoco. Eso es, digamos, lo máximo que se dice que suele ser un bardo. Pero hay gente que a lo mejor está 7 días solamente en un bardo. Normalmente la gente sí que es verdad que suele estar 38, 39 días. 야, 두민 가르쳐드려야 돼. 시기 속에 전에 다른 슈도 쉬시고. Entonces, 세 받으세요 슈도. siguen. 근데 받도 쓰는데 두민 치워지잖아요. 제가 받도 나한테도 예 샤드네 쉬고 게네 쉬고 고네 쉬고 담아는 뭐를 슈도 샤쉬고 쉬고. Entonces, los más largos son de 39 días. Lo hay de 7, de 9 días, pero lo más largo de 39. Después, decía que puedes ir en el bardo como muriendo y renaciendo también en el bardo. No sé cómo. Mi pregunta es bien básica, en verdad. ¿Cuál es la diferencia en estos estados de un lama y un Buda? Y si en este camino de la iluminación la herramienta más efectiva es la meditación, ¿y qué tipos de meditación? Por ejemplo, para mí que tengo una mente que he intentado meditar el último tiempo, que me he dado cuenta que tengo una mente demasiado desordenada, si me pudiera de repente recomendar algún tipo de meditación. Lama ta sangye la kieba kareyes. Ani nyevati que sí nachuti sangye la pento chesuti gom gaena. Ani gom
jaksu kale des. Pena ngat tahu Cina, ni sambil tahu minta mengkurki terus. Ani di kale di siwa cewek kom tahu Cina ngalah Cina. 아니. 동거디 그냥 뒤는 줄숨도. Tienes 3 preguntas. 남한다 산지 저거 그래요 그래서이네. 남한까지 산지 주거든요 그래서. 저 네 남한까지 다들 로조 지시면 되는데 양이요 그래서. 근데 산지에는 로조 지시면 되는데 좀 말했어. 저 근데 그래서 Entonces me preguntas primero cuál es la diferencia entre un lama y un Buda. Entonces hay algunos lamas maestros, ¿no? Hay algunos maestros que son ¿cómo se llama? 남한 이 산지 인치죠. Emanaciones de Budas. Entonces hay lamas que son Budas, ¿no? Hay algunos lamas que son Budas. Pero hay muchos otros maestros que están todavía estudiando. Los Budas no están todavía estudiando. Esa es 산지 나라만 많이 봐요 그래서. Hay 산지 mucha 있다고 gente- 했니죠 그래서. Hay gente que son Budas y que no son maestros. Por ejemplo, hay Budas que son permanentes, que ni siquiera son transitorios. 산지 구시인안에 언이 무슨 데 있다고. Porque digamos que de los 4 cuerpos de un Buda, el cuerpo de esencia de un Buda es permanente. 근데 남한까지 로조 남로 럽신 봐요. Y luego hay maestros que no Gate, son gate, Budas, que paran, están gate, estudiando, dualen, que están, por ejemplo, en el Gate, Parangate, es un 소람다 se refiere a los distintos caminos, camino de la acumulación, camino de la preparación, el camino de la visión, de la meditación, que están en estos caminos. 가다니까 로겹슨 줘서 그랬어. Pero puedes No, pues, tomar Luciana. refugio en ambos, o sea, en un verdadero maestro o en el Buda. 니 제가서 출 냠내 지역이야. 슈디 심 주주다래. 심 주주다면 곰 냠내 주주다 거지. Entonces, la práctica del budismo hemos dicho que radica en la transformación de nuestra mente y para eso hay que meditar. 나곰 잡아라. 아니야. 녀래야 곰 잡아야 된다디게 마시면서 곰나. 야, 편도시다. Pero si no conocemos el sentido de la filosofía, no va a ser de mucho beneficio la meditación. 찾아 여러분 남자들이야 저런 데 수수. 더고 저버체. 저버야 고체. 아니 근데 저거 된다야 고 시베체. 엔 담아담아 냠내치 곰 잡아. Entonces, hoy Su Santidad nos ha hablado de la autobiografía espiritual de Lama Tsongkhapa, en la cual Lama Tsongkhapa mencionaba que en un primer momento él estuvo estudiando, después reflexionó y después lo puso en práctica a través de la meditación. 어다 지난 검제 되전에 섬난 남도 드라마를 시작했더니 남도 가래 팬토버 임바다 가래너 갱이 임바디 시야라 생각을 버디게 장 루리 낭촌에 시에는 루리 기나샤디 대지 장토나 검제배만 팬데 팬도. Entonces, para ti, si tú quieres saber de entre todos, dices, tengo muchos pensamientos, ¿no? Si quieres saber de entre estos pensamientos cuáles son beneficiosos para ti y cuáles son negativos, entonces sería bueno si pudieras estudiar esta teoría de mentes o también la presentación psicológica del budismo. 야야. 근데 전에 대시하기 있어. Entonces lo vamos a dejar hoy, aquí por hoy. 저줬음 저좀 보지. Que la preciosa visita, tanto donde no haya nacido y donde haya nacido, aumente más y más. Que todos los seres tengan felicidad, que los seres, los reinos inferiores se queden del todo vacíos y que las oraciones de todos los bodhisattvas, donde quiera que los hayas, se hagan toda realidad. 야야. 현재 me hajama okay madri ne lumbu khasagane yom bache dile zomba tingana gawa chung. Entonces, os saludo a todos, no habéis venido mucha gente, pero habéis venido de distintos países, representaciones, y me ha gustado mucho encontrarme con vosotros. Lumbu bache khasagane shanu khasagane. Que sois de países del este, del oeste, de muchos países diferentes. Okay, gracias. Gracias. Sí, sí. Hay que poner